Buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Hoy, domingo 16 de mayo, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando nuestra lección en Números, en el capítulo 10. En adelante vamos a ver hasta el capítulo 21. La lección es la número 35 y lleva por título Cades, la gente pierde el derecho a la heredad. Antes de iniciar nuestra lección, les voy a invitar entonces a que oremos un momento en la presencia del Señor, agradeciendo al Señor esta bendita oportunidad y este nuevo día que el Señor en su misericordia nos provee y que nos permite poder estar disfrutando de la bendición de poder estudiar de su palabra. Así que vamos a orar al Señor para que sea el Señor quien nos vaya bendiciendo y vaya derramando de su gracia espiritual sobre nuestras vidas. Usted sabe, amados hermanos, usted entenderá que las cosas espirituales no se disciernen con nuestra mente carnal, sino que las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente hablando. Por lo tanto, vamos a rogar al Señor que Él envíe de su Espíritu Santo para que abra también nuestro entendimiento y en su infinita bondad y misericordia Él nos permite entender cabalmente cuál sea su buena, santa y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Oremos un momento en la presencia del Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, delante de tu presencia, Señor, en esta hora queremos dar gracias por esta oportunidad y queremos presentarnos, Señor, delante de ti, en el nombre glorioso y en los méritos siempre eternos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, Señor, y en tu infinita bondad y misericordia, tú, Señor, vayas revelándote a nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento para poder entender y discernir cabalmente qué es lo que tu palabra desea, Señor, enseñarnos a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual, para que nuestra vida espiritual sea enriquecida a través de ella. Rogamos, Padre Celestial, que tú te derrames sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, agradezco al Señor yo en primer lugar por esta bendición de poder estar comunicado nuevamente con ustedes. Hace unos domingos atrás el Señor nos bendijo también y pudimos estar comunicados a través del mensaje de la palabra o a través de otras lecciones también que hemos estado viendo en los domingos anteriores. Y gracias al Señor porque Él nos permite en su infinita misericordia que el día de hoy nuevamente podamos compartir la palabra del Señor, como hemos ya venido estudiando en nuestras escuelas dominicales, en el libro de Números, en el libro de Números que nos relata todos estos hechos tan importantes que hemos visto en las lecciones pasadas, referente de la vida del pueblo de Israel, mientras iban ya camino hacia la tierra prometida, habiendo ya salido del desierto. Cuando yo era niño, amados hermanos, en muchas oportunidades, mi abuelito, mi tata, él me contaba, nos relataba, ¿no es cierto?, antes de dormir, las historias, lo que sucedía con Israel en el desierto, cómo pasaba, cómo Dios había abierto el mar rojo, cómo Dios había guiado a Israel a través de una nube, cómo Dios en el día les protegía del sol a través de esa nube, ¿no es cierto? Y que también en la noche a través de una columna de fuego les estaba brindando su compañía y haciéndoles ver que Él siempre está con ellos. Cuando yo era niño siempre me recuerdo que yo pensaba, mientras escuchaba de parte de mi tata las historias de Israel en el desierto, yo siempre decía, yo no haría lo que hizo Israel. Yo habría actuado diferente. Yo habría sido distinto. Yo habría hecho como Josué. Yo habría hecho como Caleb. Yo habría hecho como Aarón. Como niño, siempre uno se identificó de la manera más proclive
a la obediencia de Dios. Pero claro, nosotros tenemos hoy día una ventaja importante sobre Israel. Nosotros ya conocemos los hechos. Nosotros ya sabemos que ellos efectivamente entraron y tomaron la tierra prometida y tuvieron la participación en esa tierra en la que fluye leche y miel. Pero amados hermanos, cuando Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud, sale con esperanza, Israel desconoce la cantidad de problemas, dificultades, la aridez del camino del desierto que tenía que llevar y que tenía que vivir antes de poder efectivamente tomar posesión de la tierra prometida. Y el libro de Números nos está mostrando, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, cuáles han sido tal vez no las mejores reacciones que ha tenido el pueblo de Israel al enfrentarse a las diferentes dificultades de las cuales estamos hablando. Amados hermanos, si vamos a mirar la palabra del Señor en la lección que hoy nos corresponde, vamos a poner, primero que nada, vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo. Y para eso les voy a invitar a que veamos, amados hermanos, en Números en el capítulo 10 y vaya usted al versículo número 11. Y fíjese usted en lo que nos va a decir la palabra del Señor. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Ya nos habían hablado, ¿no es cierto?, de cuál era el orden en que Israel tenía que marchar. Y se detuvo la nube en el desierto de Param. Amados hermanos, ¿por qué es importante fijarnos un poco en esto? Porque fíjese que hacía ya 2 años que Israel había salido de Egipto. Y todos nosotros conocemos y sabemos y vemos muy bien cuáles fueron los eventos que detonaron finalmente la salida de Israel de Egipto. Conocemos, ¿no es cierto?, las plagas que se nos habla la palabra del Señor, cómo Moisés se enfrenta a Faraón, cómo Faraón se endurece, cómo comienzan a llegar una tras otra hasta que se cumplen las 7 plagas que caen sobre Egipto, finalmente con la muerte de los primogénitos hasta el momento en que Faraón decide dar la salida al pueblo de Israel. Y amados hermanos, ahí comenzamos a ver cómo Dios manifiesta su poder y manifiesta su mano de manera milagrosa a favor de Israel. Por ejemplo, en la abertura del Mar Rojo, cuando se encuentre Israel preso y sujeto a enfrentar al ejército egipcio o tener que cruzar el mar, ¿no es cierto?, como de manera milagrosa a través de, como si fuese una tierra seca. Dios, amados hermanos, hizo milagros 2 años antes con el pueblo de Israel, pero fíjese que vamos a ver que todos los que salieron no solamente fueron judíos, israelitas propiamente tal, sino que también hubo egipcios y hubo otra gente extranjera que también estaban sufriendo la esclavitud, que se plegaron al pueblo de Israel y salieron junto con Israel. Cruzaron el Mar Rojo, amados hermanos, junto con Israel, no siendo israelitas. Cruzaron junto con ellos porque vivían en medio de ellos. Y así, amados hermanos, es como la palabra del Señor nos muestra que durante estos 2 años vieron victorias, vieron milagros, vieron situaciones extraordinarias de cómo la mano de Dios les estaba guardando, cuidando, proveyendo. Pero fíjese usted, amados hermanos, que avanzamos un poquito más en el libro de Números y nos vamos a ir al capítulo siguiente al que hemos dado lectura a estos versículos y llegamos al capítulo 11. Y fíjese usted que en el capítulo 11 y en el versículo 4 nos dice lo siguiente: y la gente extranjera que se mezcló con ellos
tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nosotros conocemos, amados hermanos, cómo proveyó Dios del maná del cielo en tiempos en que en el desierto no había alimentos para el pueblo, y un pueblo abundante, un pueblo enorme. Dios había hecho un milagro y hacía descender todos los días el maná del cielo, que era, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que su sabor era como el de hojuelas con miel, como si comiéramos un cereal endulzado con miel. Ese era el sabor que tenía. Los mismos israelitas lo majaban, lo molían, ¿no es cierto?, en sus molinos, y también lo cocinaban, hacían con él otras preparaciones. Amados hermanos, y la palabra del Señor nos muestra que el maná era una provisión de Dios, un pan del cielo, un alimento del cielo que venía fruto de la misericordia de Dios y de su bondad. Pero partió en el pueblo, en los extranjeros que venían junto al pueblo de Israel, el deseo de comer carne, y luego comienza también Israel, contagiado de ese deseo, a llorar. Fíjese usted, amados hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice: y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Amados hermanos, haciendo memoria de los tiempos de esclavitud, de los tiempos en que el látigo de Egipto estaba sobre sus espaldas, ellos comienzan a recordar el pescado que comíamos en Egipto de balde, como si no les hubiese costado nada. El precio de ese pescado, amados hermanos, era la esclavitud, era la muerte, era el castigo que tenían sobre sus vidas. Y comienzan ellos a echar de menos estas cosas, y se comienza, amados hermanos, a dar la primera queja que comienza a haber dentro de este escenario, porque el pueblo quiere comer carne. Amados hermanos, y Dios mira estas cosas y no se agrada de ello. Por eso es que, amados hermanos, muchas veces también Dios no se agrada de nuestra vida cuando nosotros, de manera ligera, liviana, sin pensarlo adecuadamente, comenzamos a mirar hacia la vida anterior, hacia la vida pasada, hacia la vida que teníamos lejos del Señor, a recordar lo que uno hacía antes cuando estaba lejos del Señor, y a veces también a desearlo, a querer como volver a esos tiempos pasados, y a buscar, amados hermanos, tener también las condiciones que uno tenía cuando vivía lejos de Dios, en el mundo, sin salvación, sin perdón de pecados. Amados hermanos, ellos anhelaban vehementemente algo que no tenían, y eso se estaba constituyendo en un pecado ante la presencia de Dios, y desagrada a Dios. No es un hecho que sea agradable a Dios. Sin embargo, Dios, en su misericordia, y como vamos a ver más adelante en este capítulo 11 del libro de Números, vamos a poder observar que Dios hace un milagro. Y ese milagro, amados hermanos, consiste en que Dios provee de codornices, y a través de las codornices, estos hombres, el pueblo en su multitud, puede ser satisfecho en su necesidad de comer carne. Pero hay un detalle, amados hermanos: no son pocas las codornices que Dios les envía, sino que es una gran cantidad de codornices. Es una gran cantidad de codornices, tanto que el pueblo se sacia y llega a hastiarse de comer codornices, de comer esa carne, porque Dios les había enviado una provisión en gran manera. Pero esto, amados hermanos, también tiene una consecuencia, que Dios entiende, Dios comprende la situación de ese pecado, y les envía una plaga que mata a muchos en medio de el pueblo, y muchos de los que estaban en el pueblo de Israel tuvieron que pagar
esta rebelión a través de su propia vida, a través de su propia muerte. Amados hermanos, miremos nosotros con atención y con cuidado de no traer recuerdos de la vida anterior, de la vida sin Cristo, de la vida pasada, cuando vivíamos lejos del Señor, sino que pongamos nuestra mirada, como el apóstol Pablo bien nos enseña, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, sabiendo, amados hermanos, que nosotros, al igual que Israel, caminamos también hacia esa Jerusalén celestial, a una tierra prometida, a una Canaán celestial, no en esta tierra, sino que está reservada en los cielos. Dios nos dé a nosotros la inteligencia y la sabiduría espiritual para hacer esto. Si avanzamos un poco más, amados hermanos, vamos a llegar al capítulo 16 del libro de Números, y nos vamos a encontrar con otra situación que proviene de un levita. Si vamos, amados hermanos, en el capítulo 16, en el versículo 1, nos dice lo siguiente: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. Por lo tanto, Coré es un levita. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, no cualquier persona, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amados hermanos, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar en Judas que esta situación, esta rebelión de Coré y sus socios es llamada la contradicción de Coré. Y así, amados hermanos, ellos cuestionan el liderazgo, el ejercicio del liderazgo que está teniendo Moisés y Aarón, porque ellos tienen la codicia de tener el poder, tienen la codicia de alcanzar la autoridad por sobre Israel. Por eso es que ellos dicen: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Podríamos decir, interpretando el espíritu de lo que ellos están diciendo, podríamos decir que ellos en algún momento pudiesen también haber dicho: ¿y por qué no podemos estar nosotros al frente de Israel? ¿Acaso no todos somos santos, como lo manifiestan ellos en sus dichos? Amados hermanos, esto significa, amados hermanos, rebelión en contra de la autoridad de Dios, en contra de quienes legítimamente Dios ha constituido como líderes en la persona de Moisés y Aarón. Y nos deja de ver que nosotros tampoco podemos llegar y rebelarnos en contra de las autoridades legítimamente constituidas por Dios y que legítimamente ejercen el liderazgo. No estamos hablando de situaciones en que se acometan pecados entre quienes ejercen el liderazgo, sino de quienes de manera limpia, de manera honesta, de manera honrada, pura, están ejerciendo el liderazgo, como lo hacían Moisés y Aarón. Amados hermanos, aquí hay una rebelión directa en contra de la autoridad de Dios, porque si usted recuerda en la palabra del Señor y mira hacia atrás, se va a dar cuenta de que Moisés no es por voluntad propia que él haya decidido: yo voy a ir a Egipto y voy a sacar a Israel de allá, sino que Dios es el que le llama cuando estaba en la zarza ardiente, y desde allá Dios le envía. Dios es el que le da señales, Dios es el que le muestra lo que debe de hacer, Dios es el que le señala que debe de ir y traer a Aarón para que Aarón le acompañe y Aarón lleve la palabra, porque Moisés era tartamudo. Amados hermanos, esto estaba constituido no por la voluntad de Aarón y de Moisés, sino por la voluntad de Dios. Por eso es que es tan grave
el hecho de que Coré y su séquito se hayan ido a rebelar en contra de la autoridad que Dios había generado en ellos. Cuidémonos nosotros, amados hermanos, también entonces de una situación como esta. En situaciones como esta, nosotros debemos de ser cautos, amados hermanos, en el sentido de no rebelarnos en contra de lo que es legítimamente instituido por Dios. Amados hermanos, el resultado de esta rebelión es terrible. Usted lo puede ver en los versículos siguientes de este capítulo 16 del libro de Números, cómo Dios llega a llevar a la muerte en forma muy especial a Coré, a Datán, a Abirán, a On y a todos quienes les habían apoyado, debido a que la tierra se abre y traga sus cuerpos y son ellos llevados, amados hermanos, vivos al Seol. Así es, amados, como nos dice la palabra del Señor, como un ejemplo para nosotros, como un ejemplo para el pueblo de Israel mismo. Fíjese usted, hermanos, que los incensarios con los que se ofreció, los amigos de Coré ofrecieron incienso ante Jehová, dice la palabra del Señor que con ellos se hicieron placas, que se cubrieron el altar para que quedara de recuerdo al pueblo de Israel de lo que había sucedido con estos hombres que se habían levantado en contra de la autoridad de Dios. Amados hermanos, nosotros pudiéramos mirar la palabra del Señor y decir que con todas estas cosas que Israel está viendo, con todas estas señales extraordinarias de ver la tierra que se abre y se lleva a aquellos que estaban levantando sedición, podríamos pensar que Israel iba a entender en forma rápida, en forma fácil, en forma segura. Pero, amados hermanos, la situación no es así, porque el corazón endurecido, el corazón duro, el corazón incrédulo, el corazón no sujeto, el corazón desobediente a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está mostrando, los lleva, fíjese, a un hecho todavía lamentable. Acompáñeme usted en el mismo capítulo 16, en el versículo número 41, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo terrible que es esto. Al día siguiente, fíjese usted, amados hermanos, ayer se había abierto la tierra y había tragado a todos aquellos que habían estado desafiando la autoridad de Dios. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que aquí no hay un reconocimiento verdadero de que la situación no había sido por culpa de Moisés y de Aarón, sino que había sido a causa del pecado y de la maldad de aquellos que se habían levantado en contra de la autoridad de Dios? Amados hermanos, y ellos culpan a los hombres, culpan a Moisés, culpan a Aarón, como si ellos hubiesen sido los que generaron la situación. ¿Cuántas veces nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos, que muchas veces no reconocemos que nosotros llevamos la consecuencia de nuestros propios errores sobre nuestras vidas y culpamos al diaconado, culpamos al pastor, culpamos al guía de clase, culpamos al profesor, culpamos al hermano, sin darnos cuenta que en realidad quien ha cometido el error, quien ha tomado la mala decisión, quien ha cometido el pecado es uno mismo? Y, amados hermanos, eso también lleva, al igual que le sucedió al pueblo de Israel, lleva, ¿no es cierto?, consigo una rebelión, que es culpar a otros por nuestros propios problemas, por nuestras propias situaciones, por nuestras propias malas decisiones. Tengamos cuidado nosotros en nuestra vida para que no nos acontezca como le aconteció al pueblo de Israel. Amados hermanos, ¿usted creerá que hasta el momento con estas situaciones ya Israel se habrá enrielado? Como muchas veces nosotros pensamos que después de vivir una situación compleja en nuestras vidas a causa de una mala decisión o a causa de una mala situación que nosotros mismos hemos provocado, que nosotros vamos a llevar nuestra vida por un camino distinto.
Bueno, fíjese que muchas veces tropezamos con la misma piedra, y así también le sucede a el pueblo de Israel. Si usted me acompaña, vamos al capítulo 20. En los primeros versículos, solamente, amados hermanos, vamos a leer en el capítulo 20, en los versículos del 1 al 5, para que podamos darnos cuenta de lo que vuelve a suceder en el pueblo de Israel, cómo nuevamente Israel se olvida de las promesas y de los milagros que Dios ya había hecho en medio de ellos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 20, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, la hermana de Moisés, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Se vuelve a repetir la misma situación. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Se están acordando de Coré y de aquellos que perecieron, ¿no es cierto?, al día siguiente. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Amados hermanos, esa es la situación que se enfrentan hacia Moisés y Aarón nuevamente, porque habían llegado hasta un lugar en donde el agua escaseaba. Y aquí vamos a ver, amados hermanos, que hay una situación difícil que también afecta a Moisés. Si usted sigue leyendo en los versículos siguientes, se va a encontrar que a Moisés se le ordena que le hable a la roca, que le diga a la roca, para que la roca dé el agua que tenía. Pero, amados hermanos, Moisés, llevado por la impaciencia, llevado por la incapacidad de soportar la situación a la que se estaba viendo a través de todo esto que Israel presionaba con sus quejas, con sus rebeldías, con su falta de obediencia a la voluntad de Dios, con su falta de sujeción, con su falta de fe a la confianza y a las promesas que Dios había dado. Amados hermanos, Moisés, en lugar de hablar a aquella peña, a aquella roca, golpea con ira 2 veces aquella roca, y producto de aquella ira, Moisés es privado de entrar a la tierra prometida. Y en esta oportunidad Dios le muestra, le habla, le dice que solamente podrá mirar, apreciar desde lejos la tierra prometida, pero no podrá entrar a la tierra prometida. Amados hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa que nos vemos en una situación de estrechez e inmediatamente queremos retroceder a nuestra vida en Egipto? Inmediatamente queremos volvernos atrás, o perdemos la fuerza para seguir caminando y confiando en el Señor. Como muchas veces nos hace zancadillas la necesidad y ya nos hace perder la fe y la esperanza que Dios demanda de nuestras vidas. Amados hermanos, si avanzamos un poco más en el capítulo siguiente, en el capítulo 21, vamos a encontrar en los versículos 4, 5 y siguientes, vamos a encontrar la situación de la serpiente de bronce. Fíjese usted que en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 4, nos dice que el pueblo se desanimó en el camino. Y en el versículo 5 nos dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Nuevamente hablando en contra de Dios y en contra de Moisés. Y nuevamente viene la misma queja anterior: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál era el pan tan liviano? Era la provisión de Dios. Era lo que Dios le había entregado, era lo que Dios les había dado, lo que Dios les había provisto para que se alimentaran. Era el milagro de Dios para sus vidas que ellos miraban con desprecio. Amados hermanos, ¿cuántas veces Dios pone en su mesa pancito, pone mantequilla, pone tecito, pone lo necesario para que usted pueda alimentarse, y muchas veces no hay conformidad en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios provee de ropita para que podamos vestir de nuestro cuerpo y nosotros miramos con desprecio la ropa y el vestuario con el que Dios nos ha provisto mediante su misericordia? ¿Cuántas veces Dios ha puesto calzado en nuestros pies de milagro y nosotros miramos con desprecio el calzado que tenemos que llevar porque no es de la marca o no es del tipo o no es del modelo que nosotros quisiéramos en nuestros vanos pensamientos, igual que Israel? Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para que nosotros miremos la vida en el sentido en el que Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, verdaderamente quiere que nosotros también la miremos y podamos ser en todo agradecidos. Podamos mirar nosotros como la vida, como Dios anhela que nosotros podamos también mirarla, con la actitud de obediencia y de sumisión hacia la voluntad de Dios. Mire usted, amados hermanos, el maravilloso ejemplo que nos deja el apóstol Pablo. Pablo, cuando va de viaje, en su viaje misionero, él no tiene pensado ir a Macedonia, pero él tiene una revelación, tiene una muestra. Dios le cambia los planes y lo hace ir a Macedonia. ¿Y qué encuentra en Macedonia? Encuentra la cárcel. Pablo no quería ir a Macedonia, y la primera cosa que le sucede en Macedonia es que es encarcelado en Filipos, en el rincón, en el calabozo de más adentro, en el de más al fondo, el más frío, el más lúgubre, el más oscuro. Allá estaba Pablo y Silas encadenados en el cepo. Pero en vez de llorar, en vez de lamentarse, en vez de decir, mira Señor, ¿por qué nos trajiste hasta este lugar? Mira Señor, ¿por qué nos tienes en este calabozo frío? Ellos cantaban y alababan al Señor. Y producto de eso, amados hermanos, nosotros miramos la palabra del Señor, como Dios comenzó a abrir una puerta amplia y espaciosa para que la palabra del Señor corra y sea glorificada y se pudiera predicar. Y el primer converso que tenemos en ese lugar es aquel que era el carcelero de Filipos, quien estaba encargado de cuidarlo. Qué distinto, amados hermanos, la forma de actuar de un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios a la que muchas veces tenemos nosotros, o la que tuvo el mismo pueblo de Israel, que ante cualquier dificultad reclama, protesta, cree que Dios los ha abandonado, le falta la fe, le abandona la esperanza, le abandona, amados hermanos, la confianza en las promesas de Dios. Cuando Dios los sacó de Egipto, Dios les dijo que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando ellos reclaman en contra de Moisés, dicen, pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amados hermanos, una manera notable en la que el pueblo de Israel, y muchas veces nosotros, perdemos la fe y la esperanza que debemos de llevar en nuestras vidas. Vamos a volver un poquito hacia el capítulo 14 de este libro que estamos estudiando, para fijar nuestra vista, amados hermanos, en una de las rebeliones y qué es lo que lleva consigo lo que hemos visto en el título de esta lección, que era que el pueblo pierde el derecho a la heredad. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 14 de Números. Vamos a leer, amados hermanos, algunos versículos para que podamos entender con cabalidad qué es lo que sucede. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche.
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y nótese aquí una diferencia. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Por qué sucedía esto, amados hermanos? Porque habían sido enviados los espías a recorrer la tierra prometida. Y de todos los que llegaron, amados hermanos, después de recorrer esta tierra prometida, llegaron diciendo que era tierra de gigantes, de hombres fuertes, de ciudades amuralladas, que era imposible tomarla, que ellos se veían como langostas al lado de los habitantes de aquellas tierras, que iban a ser destruidos, que iban a morir en el intento, que no iban a poder tomar la tierra prometida que Dios les había dicho que les iba a dar como heredad. Amados hermanos, ellos no tuvieron la fe, la confianza de que Dios les iba a entregar la tierra, y por eso es que a tal informe toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró una noche. Porque se sintieron, amados hermanos, que esa tierra prometida era una tierra intomable, era una tierra que jamás ellos podrían llegar a tomar, excepto Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone. Por lo tanto, Dios, amados hermanos, toma una determinación durísima, y la determinación durísima que Dios toma es que ninguno de aquellos de 20 años hacia arriba entraría efectivamente en la tierra prometida, sino que tal como ellos dijeron: ojalá muriéramos en el desierto, así ellos morirían también en el desierto. Y esa generación, amados hermanos, es la responsable de que ese viaje, que debiera de haber sido extraordinariamente breve, de poder llegar hasta la tierra prometida y haber entrado y tomar posesión de ella, se transformara todavía en 38 años más de vagar por el desierto, hasta que todos los que tenían más de 20 años y estaban en ese momento con vida hubiesen muerto en el desierto antes de que sus hijos, aquellos que ellos dijeron que iban a ser para presa, aquellos efectivamente entrarían y tomarían la tierra prometida como su posesión, y ese sería el lugar de su habitación, porque Dios así lo había prometido. Amados hermanos, esto debe quedar como un ejemplo para nosotros, porque estas cosas, dice el apóstol Pablo, para nuestra admonición fueron escritas, para que nosotros aprendamos de ellas, para que nosotros tengamos la suficiente confianza, la suficiente fe, la suficiente devoción para creerle a la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Jesús nos dijo: yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Por lo tanto, no importa cuáles sean las circunstancias que nos corresponda vivir, Dios siempre está con nosotros. Aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún en la escasez, aún en la aflicción, aún en la tierra más desierta, cuando parezca que no hay aguas, ahí también Dios puede sacar aguas aún de las rocas y de las piedras. Cuando nos enfrentemos, amados hermanos, a la situación difícil, que es como el mar que está enfrente a nosotros, que no podemos cruzar, aún allí Dios está presente y puede hacer soplar sobre aquellas aguas para abrir camino en que podamos pasar como por tierra seca. Nunca pierda usted entonces la confianza en el Señor. La fe, la esperanza y el amor habiten en nuestros corazones para tener esa fe obediente a la voluntad y a la palabra del Señor.
Si Él nos ha dicho que nos esforcemos y que llevemos nuestra vida en santidad y en pureza para llegar un día a esa Jerusalén celestial, ese debe ser nuestro esfuerzo. No importa lo que el mundo ofrezca, no importa lo que diga el mundo que nos rodea. Amados hermanos, todo esto que nos rodea no es más que un desierto árido y sin vida, pero en Cristo Jesús hay un vergel de vida pura, una fuente que salta para vida eterna que ha sido puesta en nuestros corazones. No se desaliente, no se desanime, siga usted adelante en el camino del Señor y el Señor vaya fortaleciendo su vida y nuestras vidas cada día. Amados hermanos, que esta lección, que esta enseñanza, que esta palabra se haga vida en nuestros corazones y sea motivo de tomar nuevas fuerzas para seguir adelante en este camino del Evangelio al cual hemos sido por misericordia del Señor llamados. Les voy a invitar a que una vez más oremos en la presencia del Señor. Padre misericordioso, en el nombre de Jesús elevamos nuestra oración delante de tu presencia y queremos rogarte, Señor amado, que tú nos des un corazón dócil, obediente a ti, un oído espiritual atento a tu palabra para seguir, Señor, el consejo de ella y caminen, Señor, nuestros pies por tus caminos, que miren tus ojos por los caminos que tú tienes preparados para nuestra vida y podamos caminar por ellos, Señor, confiadamente en medio de la tempestad y en medio de la bonanza. Padre misericordioso, rogamos tu bendición sobre nuestras vidas, que tú fortalezcas al que necesita ser fortalecido, que tú des alegría, Señor, al que está pasando momentos de tristeza, que tú des fortaleza a los débiles, que des sanidad a los que estás enfermo, que des, Señor amado, fuerza a aquellas piernas que están debilitadas y que necesitan ser apoyadas en un burrito. Padre celestial, tú las fortalezcas. Te rogamos, Padre, tu bendición sobre nuestras vidas, sobre toda tu iglesia, sobre todo tu pueblo en Chile y el extranjero, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes en esta nueva semana y que el Señor bendiga también la enseñanza que ha sido entregada en esta mañana a través de esta escuela dominical, que se haga espíritu y vida en nuestros corazones. No nos podemos abrazar todavía, no nos podemos dar la mano, no nos podemos juntar en el templo, pero aquí a la distancia, a través del aire, a través de esta red, un abrazo cariñoso, fraterno, para cada uno de ustedes y mi mayor deseo que Dios bendiga sus vidas. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos.